Según la Organización Mundial de la Salud, una infección nosocomial es aquella que contrae un paciente internado en el hospital o en un centro de atención a la salud en quien la infección no se había manifestado ni estaba en periodo de incubación en el momento de su internado, y que suelen estar producidas en muchas ocasiones por el propio personal sanitario o por visitantes del paciente. La Organización Mundial de la Salud señala además que estas infecciones nosocomiales afectan por igual tanto a los países desarrollados y como a los carentes de recursos. Por lo tanto, podemos decir que es un problema que afecta a toda la población, constituyendo estas patologías una de las causas de aumento de la morbilidad en pacientes hospitalizados. Así pues, podemos confirmar que las infecciones nosocomiales agravan la patología base y el estado general del paciente, causan un gasto económico enorme y son una de las principales causas de mortalidad en el mundo. La frecuencia de las infecciones nosocomiales varía de un hospital a otro, dependiendo de las características propias de cada uno de ellos, siendo los hospitales universitarios y aquellos con mayor número de camas los que presentan una frecuencia mayor de casos. También existen variaciones según la unidad de hospitalización. Así, las unidades de cuidados intensivos tienen la mayor prevalencia, junto con las especialidades quirúrgicas. En función del origen del microorganismo, podemos catalogar las infecciones nosocomiales de tres maneras diferentes. Una infección endógena, en donde el microorganismo causante pertenece a la propia flora comensal del paciente. En la infección exógena, por el contrario, el microorganismo causante procede de una fuente externa al paciente. Puede proceder de otros pacientes, del propio personal sanitario o de objetos inanimados que le rodean. Finalmente, podemos hablar de una adquisición exógena de la flora, seguida de la infección endógena, en la que el paciente adquiere el microorganismo en el hospital, pasando a formar parte de su flora. Al producirse una alteración en sus defensas, el microorganismo se desarrolla provocando una infección nosocomial endógena. La cadena de infección es la consecuencia de elementos que intervienen en la transmisión de un agente desde una fuente de infección a un huésped susceptible, es decir, los pasos que sigue un agente causal desde su hábitat natural, lo que conocemos como reservorio, hasta el huésped susceptible. Por tanto, para que ocurra una enfermedad, debe darse una serie de acontecimientos o hechos que faciliten dicha enfermedad. Estos hechos constituyen una tríada compuesta por el agente causal, el mecanismo de transmisión y el huésped. Así pues, la cadena epidemiológica cuenta con una serie de eslabones que constituyen el camino que sigue el agente causal de una determinada enfermedad hasta llegar al huésped susceptible, es decir, el individuo sano en el cual se puede desarrollar la enfermedad transmisible. La importancia de esta cadena de infección epidemiológica radica en que, identificando los posibles eslabones en cada enfermedad, se puede interrumpir la cadena de transmisión y prevenir así el desarrollo y propagación de estas enfermedades. El primer eslabón de la cadena es el agente causal, el cual debe estar presente en una enfermedad para que ésta se desarrolle. La Organización Mundial de la Salud se refiere a estos agentes como microorganismos infecciosos que varían en diferentes poblaciones de pacientes, diversos establecimientos de atención a la salud, distintas instalaciones y diferentes países. Estos agentes pueden ser de tres tipos: biológicos, físicos o químicos. Los agentes biológicos
pueden ser bacterias, virus, espiroquetas, riquepsias, parásitos animales y vegetales, como hongos y levaduras, entre otros muchos. El agente físico lo constituye todo aquel que pueda producir un estado patológico, como por ejemplo una herida de bala, un traumatismo por accidente o quemaduras producidas por el sol, etc. Los agentes químicos producen un estado patológico al entrar en contacto con ellos, ya sea por exposición directa o indirecta, como por ejemplo los insecticidas, pesticidas, ácidos, sustancias reactivas, etc. La fuente de infección puede ser el reservorio, es decir, la guarida natural donde crece, se desarrolla y multiplica la gente, y del cual depende para su supervivencia. Y también puede ser una fuente el medio ambiente que nos rodea. La puerta de salida del agente causal es el mecanismo que utiliza la gente para salir de la fuente de infección. Las principales puertas de salida las constituyen el aparato respiratorio, el digestivo, el tracto genitourinario y la piel. El segundo eslabón de la cadena lo constituye el mecanismo de transmisión, es decir, la vía o el medio que utiliza la gente para llegar desde la puerta de salida del reservorio a la puerta de entrada del huésped. Esta transmisión puede ser de dos tipos, directa o indirecta. Mediante la primera, la transmisión directa, el agente infeccioso pasa de forma inmediata del reservorio infectado hasta la puerta de entrada del huésped susceptible. Esto ocurre generalmente a través de los besos, el contacto con las manos, por el rociado por microgotas con el estornudo y la tos. También esta transmisión puede ser debida por la exposición de tejidos susceptibles a agentes micóticos, esporas de bacterias u otros parásitos situados en el suelo. La transmisión indirecta se consigue mediante un intermediario para llegar al huésped. Esto puede ocurrir a través de objetos inanimados, como por ejemplo la ropa de cama o instrumentos médico-quirúrgicos, así como alimentos contaminados o bien agujas mal esterilizadas. El agente puede multiplicarse o desarrollarse dentro del objeto o sobre él antes de ser introducido en el huésped. El tercer eslabón de la cadena lo constituye el huésped susceptible, es decir, el individuo sano en el cual se puede desarrollar la enfermedad. Esta afección estará en función de factores como la edad del paciente, el estado nutricional, la susceptibilidad que tenga ese paciente, la resistencia y la inmunidad del individuo, entre otros muchos factores. Será necesario adoptar medidas para romper la cadena de infección. Ello supone cambios de actitudes para que se posibilite la reducción de los índices de infección. Por tanto, tomar medidas eficientes y eficaces con la finalidad de interrumpir la cadena de transmisión de infección hospitalaria es fundamental para evitar estas infecciones. Entre estas medidas estaría el lavado o descontaminación de manos y la utilización de dispositivos de barrera cuando son precisos, es decir, la utilización de batas, guantes, mascarillas y gafas de protección ocular. Deben considerarse de obligado cumplimiento por el personal sanitario y en ocasiones por sus cuidadores. En definitiva, el control de la transmisión de infecciones en los hospitales requiere estrategias bien planificadas y multidisciplinares, aplicadas de forma constante en el tiempo, con medición de sus resultados y aplicación de intervenciones adaptadas.